Bueno, para mis poetas contemporáneos, soy Gustavo Tizoco y estamos acá con un maestro de la poesía argentina, alguien que admiro y aprecio mucho, Rafael Felipe Oteviño. ¿Andas? Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto estar otra vez con vos. Bueno, para mí es un gusto enorme tenerte, Rafael. Estamos acá en una lectura. Te quiero preguntar brevemente, ¿qué sería para vos la poesía? Bueno, sí, es una pregunta universal ya. Para mí, la poesía realmente podría ser muy simple decir es todo. Pero en ese todo tengo que explicar qué es el todo. Y es una mirada sobre la vida, es una conducta sobre la vida, es darle entidad a lo mínimo. También controlar lo máximo, hacer realmente de la vida un hecho solidario, social, bello, sensible. O sea que cuando estamos hablando de qué es la poesía, no estamos hablando solo de lenguaje, estamos hablando de una ética, de una conducta. Muy hermoso, Rafael. Preguntarte, ¿qué tiene que ver un poquito con eso también? ¿Para qué y para quién escribe Rafael Felipe Oteviño? Y bueno, uno siempre escribe para otro, pero en primer lugar uno escribe para aclararse cosas en lo personal. Una cosa sería, ¿para quién comienzo a escribir? Para mí. ¿Para quién corrijo el poema? Y yo corrijo mucho y le doy una forma verbal compartible y para el lector. O sea que es un va y viene, es de aquí hasta el otro, al otro. Porque cuando escribo, sí, tengo en mira al otro, al lector eventual. Pero cuando escribo, inicio el poema, no, es para aclararme algo personal. Perfecto, Rafael. Otra preguntita más. ¿Cómo ves la poesía actual? ¿Cómo ves la poesía joven, sobre todo hoy en la actualidad? Bueno, yo veo que la poesía, en términos generales, no solo en nuestro país, en la lengua en primer lugar, pero me parece que en términos generales, ya es casi universal esto, se ha refugiado en una estricta subjetividad la poesía. Ha perdido aquello que tuvo en sus orígenes, que era lo genérico, el canto, lo hímnico, lo prosopopéyico, para ir reduciéndose a la criatura humana y contar un poco ese otro lado subjetivo que a veces en las sociedades populosas y tan numéricas como en las que vivimos queda opacado. O sea que es un salvataje de lo último de la criatura humana. Y por último, Rafael, si me querés contar qué poetas influyeron en tu vida y qué libro, uno o dos libros que recomienden que son los que te marcaron. Bueno, esto según las etapas de la vida. Y yo comencé a escribir deslumbrado por la poesía de Saint-John Perse, un poeta del que ahora, en este año, se han cumplido los 100 años de su muerte. O sea que un poeta de otra época. A mí me atrajo tanto que inclusive mi primer libro se llama Altas Lluvias, porque yo copié una línea, lo pongo en la primera hoja del libro, las altas lluvias sobre la tierra habla. Eso me interesó mucho. Y después de la poesía argentina, en aquel momento, en mis inicios, me sedujo mucho Ricardo Molinari. Pero después fueron pasando los tiempos y me interesó descubrir el surrealismo. No fui nunca poeta de este lenguaje, pero también mi generación fue una generación que se abocó al pensamiento, o sea, hacer del poema un sitio reflexivo, meditativo. Y bueno, en esto estaríamos. ¿Y qué poetas? Y fueron los que fueron cambiando. Yo siempre hablo en mis ensayos de un poeta que a mí me interesa muchísimo y me siguen desde que lo descubrí en 1980 cuando le dieron el premio Nobel, que fue Czeslaw Milosz. Para mí es un poeta que lo he sentido como una cumbre. Y por supuesto en la Argentina Borges. Borges es inagotable, es una gran figura. Y después, bueno, podríamos pensar los poetas que fueron nuestros amigos, los poetas mayores, un Edgar Bailey, un Raúl Gustavo Aguirre, que fue un poeta muy cálido para con los que nos iniciábamos, nos instaba a escribir. Bueno, también la experiencia de Alberto Gilri
nos sirvió, porque él secó el lenguaje y nos enseñó que la poesía podía ser un algo meditativo, reflexivo, de pensamiento, pero que había que evitar el desborde sentimental. Y yo no creo que haya que quitarlo como lo quitó él, pero sí es importante acotarlo, no hacer del poema un puro desborde psicoanalítico, sino una pieza verbal y artística. Bueno, Rafael, muchísimas gracias, un lujo haberte tenido y bueno, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Qué gusto estar en tu contacto. Muchas gracias.